La historia del cuchillo es realmente antigua, en concreto tiene 1.000.000 de años. Al principio se concibió como un arma, pero poco a poco se fue introduciendo en el hogar y ocupó su lugar en la mesa. Lo primero que aprendió a hacer el hombre fue el cuchillo y el hacha, y parece que su uso empezó siendo más ofensivo que defensivo. De hecho, es la herramienta más antigua fabricada por el ser humano, lo que seguramente describe de forma tácita la naturaleza y futuro de la especie. En el Paleolítico se confeccionaban cuchillos con finísimas hojas elaboradas con sílex o pedernal. Eran de dorso romo que se engastaban luego en mangos de hueso. Piezas así y de más de 7.000 años de antigüedad han sido halladas en Egipto. Cuando se introdujeron los metales, se hicieron cuchillos de cobre, ya que el hierro como mineral estratégico se dedicaba a la fabricación de espadas y artículos de gran lujo, por ser en sus principios un mineral escaso. En la cultura suiza de Hallstatt se producían hace más de 2.700 cuchillos de hierro con empuñadura de bronce que se comercializaron en Europa. La antigua Roma produjo gran variedad de cuchillos, incluidos algunos que más que utensilios para cortar eran pequeñas joyas del arte suntuario. Por ejemplo, cierto cuchillo hallado en una tumba romana de la ciudad de Leiden, con mango de oro e incrustaciones de piedras preciosas. Algunos cuchillos romanos disponían de un eje sobre el que giraba la hoja para plegarse y encajar en una ranura practicada en el mango, como la navaja actual. Junto a estas curiosidades de la cuchillería, los romanos fabricaron excelentes cuchillos de uso diario. Los había de hoja de hierro de gran calidad y que han aguantado el paso de los siglos mejor que los elaborados y ricos cuchillos medievales con empuñadura de marfil. Además del hierro, los romanos fabricaron cuchillos de bronce, de cobre para la caza, de zapatero, de herrero, para cortar el queso, para la fruta, para el pescado, para la carne y hasta para cortar uñas, de modo que a veces la mesa se convertía en un muestrario de cuchillería. Tras casarse, las mujeres dejaban de llevar un pequeño cuchillo que solían disimular en alguna zona discreta del cuerpo, y más tarde en el liguero. Así, se daba a entender que ya no necesitaban ir armadas, que ya tenían marido que les protegiese. En el medievo, su rareza y precio convirtieron al cuchillo en objeto de regalo para recién casados. Una costumbre griega que adquirieron luego los romanos, que a su vez legaron a la Edad Media. Nota que se asentó en la Europa medieval, donde se esperaba de los invitados que acudiesen a los banquetes llevando consigo sus propios cuchillos, ya que los anfitriones no podían proporcionar tan rico objeto a todos sus huéspedes. Es claro que esto no iba con los grandes potentados, que disponían en su mesa de 5 clases distintas de cuchillos, alineados uno junto al otro, cuchillo de comer, de trinchar, de cortar pan o de preparar la hogaza. Los cuchillos se presentaban a la mesa en un estuche de cuero, del que lo sacaba el usuario. Junto al estuche se ponía un punzón y una lima para afilarlo si ello era necesario. Usos refinados a los que se añadió el de dotar al comensal de honor de un cuchillo para abrir ostras cuando era servido este alimento. Recordemos que Enrique de Villena escribió a finales de la Edad Media un tratado que tituló Arte de cortar del cuchillo o Arte Cisoria, primer manual de etiqueta cortesana que trataba de enseñar entre otras cosas el comportamiento correcto en la mesa, y que al mismo tiempo era uno de los primeros libros de cocina de nuestra historia con pintorescas recetas. Hasta el siglo XVIII el cuchillo fue artículo de lujo. Las 3 piezas reinas de la cubertería, cuchillo, tenedor y cuchara no aparecieron juntas en la mesa hasta finales del XVI, en que nació el concepto de cubiertos. Con anterioridad a esa época el propio cuchillo, que a ese fin terminaba en afilada punta, servía como tenedor. El hecho de que se hable del cuchillo y su empleo nos pone en la pista de lo importante que empezaba a ser esta pieza. El cuchillo comenzó a entrar en todos los hogares. Con el tiempo se realizaban de todo tipo de metales, todo en función del poder económico de la casa. Desde humildes cuchillos elaborados de estaño hasta preciosos cuchillos elaborados con plata. Todo esto se solventó con la invención del cuchillo de acero inoxidable en el año 1921.